Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar el día de hoy en otra transmisión de nuestro programa Salud con los Expertos. Como ustedes saben, este tipo de espacios son para poder conocer un poquito más de las enfermedades raras y de algunas otras patologías que aquejan a la población. En este lugar tenemos ahorita el gusto y el honor de contar con la doctora Lilian Reyes Morales, a quien agradecemos muchísimo todo su esfuerzo, doctora, su profesionalismo y sobre todo por brindarnos este tiempo y este espacio para hablar de las enfermedades raras. La doctora Lilian es nefróloga pediatra, ella es jefa del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Pediatría, además también es profesora titular de la subespecialidad de Nefrología y Pediatría de la UNAM, y el día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante que es tubulopatías, cómo sospecharlo. Y sabemos que las tubulopatías son estas enfermedades raras congénitas que afectan al túbulo renal y además también pueden producir alteraciones metabólicas, entre muchas otras. Pero por eso está aquí la experta. Doctora, un gran honor poder contar con usted, de verdad. Muchísimas gracias por participar con nosotros en nuestro programa. Y por favor, Muchísimas adelante. gracias, Jackie. Gracias por la introducción. Y pues bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre tubulopatías. Algunas son raras, algunas no son tan raras, pero creo que es importante hacer pues el diagnóstico o sospecharlas. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo vamos a sospechar de ellas, no? Como bien lo dijiste, tiene que ver con el túbulo proximal. Y pues bueno, para los que no somos nefrólogos o los que no son nefrólogos, primero déjame ver. Perfecto. Ay, perdónenme. Ajá. Siempre me encanta empezar con una diapositiva y esta en particular me gusta porque Claude Bernard hablaba sobre algo que era algo llamado el medio interno. Y el medio interno me gusta decir que en nefrología el riñón es un órgano que nos va a mantener en homeostasis. No me gusta decir en equilibrio, sino que nos mantiene así, me gustaría decir como el órgano yoga, en el cual justamente una de esas funciones principales es si yo tengo sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, aminoácidos, proteínas dentro de la sangre, justamente el túbulo proximal casi reabsorbe en un gran porcentaje todos estos electrolitos y algunos minerales para que no tengamos un déficit. Entonces, cuando perdemos ese desbalance, o sea que perdemos demasiado de algo, estamos hablando que es una tubulopatía. Y pues bueno, tubulopatía generalmente en la parte proximal es donde hacemos esta reabsorción, ¿no? Entonces, significa que casi el 100% de la glucosa va a ser reabsorbida a nivel proximal, ¿sí? Los aminoácidos y vitaminas en un 60-70%, junto con el agua, sodio, fósforo, y lo más importante, el bicarbonato de un 85 un 90% se va a reabsorber justamente en esta parte que estoy llamando que es el túbulo proximal, ¿sí? Mediante endocitosis con proteínas filtradas. Entonces, esto es muy importante porque muchas de las tubulopatías, ya sean simples, como es una acidosis tubular en sus 4 clasificaciones, o complejas, como es un Fanconi, donde se tira absolutamente de todo, tiene que ver con este túbulo proximal. Obviamente, también en la parte de la asa de Henle, hemos de recordar que tiene que ver mucho con el flujo de agua, de sodio, de magnesio, de calcio, que entrega al túbulo distal. Y este va a iniciar un gradiente osmótico muy importante también de amonio y de potasio. Y en el túbulo contorneado distal, tenemos una reabsorción baja, por ejemplo, de menos del 10% de la carga filtrada, y el túbulo colector es el sitio principal de la excreción del agua, ¿sí? Del potasio, y va a depender de un gradiente osmótico al igual. Pues bueno, de acuerdo a la tubulopatía es el segmento que está afectado. Es decir, por ejemplo, en el túbulo proximal encontramos esas tubulopatías complejas como es el síndrome de Fanconi, ¿sí? Que fue descubierto justamente por el doctor Fanconi y Debré, ¿sí? Casi al principio del siglo, en el cual justamente me encanta ver porque cuando se hace la retroalimentación de cómo era, no sé si se acuerdan de este cuento de Navidad donde estaba Tiny
Tin, que era muy pequeño, que usaba una muleta, bueno, y de hecho se centra en él todo el cuento de Navidad, pues justamente este paciente tenía síndrome de Fanconi, en el cual teníamos datos de talla baja y teníamos algunas otras cosas. Diabetes nefrogénicas también, y esto cuando decimos nefrogénicas no significa que sea una diabetes mellitus como es la que conocemos, pero sí son pacientes que van a tener mucha poliuria, mucha polidipsia principalmente, y estamos hablando que son niños casi desde recién nacidos, son pacientes que ingresan de forma muy frecuente al hospital pensando que tienen algún tipo de deshidratación, y esta es la causa. Entonces, esta es una de las alteraciones frecuentes, es poco frecuente, podríamos decir que es rara, pero aún así no es infrecuente, ¿no? Y tenemos algunas mutaciones en los cotransportadores, principalmente de sodio, fósforo, y algunas de esas probablemente puedan estar expresadas como es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, en el cual ahí está afectado un gen FEX, y lo que hace es que justamente NAPI sea muy sensible, entonces tenemos demasiado fósforo a través de la orina, y eso va a hacer todas las alteraciones catastróficas que encontramos en este tipo de pacientes, que principalmente son deformidades óseas, talla baja y pues bueno, todas las alteraciones óseas. Acidosis tubular proximal, en general las causas genéticas son muy poco frecuentes. Sin embargo, las causas que son asociadas o son secundarias a algo, estoy hablando de nefritis, alguna infección, incluso pacientes post-trasplante renal o incluso los pacientes que son neurópatas pueden presentar acidosis tubular proximal, en el cual la fracción de excreción de bicarbonato está muy elevada, y entonces por lo tanto en las gasometrías vamos a encontrar algo que se llama acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal, que esa es la diferencia entre una enfermedad renal crónica principalmente, y que aparte vamos a tener hipercloremia. Y a esto le unamos a que tenemos una fracción de excreción de bicarbonato muy elevada. Tenemos otra alteración que es la cistinuria, donde encontramos justamente depósitos de de cistina, tenemos cistinosis también, pero bueno, esto tiene otro tipo de componente en el cual se acumula, obviamente, la cisteamina dentro de la célula, y esto va a ocasionar que no solamente en el túbulo proximal haya defectos, sino en todo el túbulo. Entonces, por lo tanto, los pacientes van a cursar desde una acidosis, una diabetes nefrogénica, un síndrome de Fanconi, y posteriormente pueden evolucionar o van a evolucionar si es que no damos un tratamiento adecuado hacia enfermedad renal crónica. Tenemos otro tipo también como son las enfermedades de Jarabe, las glucosurias y los Fanconi-Bickel. Y bueno, dentro del túbulo distal también hay alteraciones que son genéticas y son raras, como son los síndromes de Gidelman, ¿sí? Que tiene que ver con el magnesio, que tiene que ver, son pacientes que tienen, aquí es al contrario de la acidosis, tenemos alcalosis, ¿sí? Con el potasio evidentemente bajo, y pueden tener disminución también del magnesio, sí o no, a viceversa, junto con Barter, ¿no? También tenemos hipomagnesemias hereditarias, síndrome de diabetes renal como es el MODY5, y algunas otras que tienen que ver con hiperaldosteronismos, como es el síndrome de Gordon o el de Little, donde también tenemos que vigilar la presión y la renina. Bueno, entonces, hablando de esto, también a ASAEGEN le tenemos síndrome de Barter, otras anomalías asociadas a receptores de calcio, principalmente cuando tenemos hipercalciurias idiopáticas, o incluso hay una muy común que se llama enfermedad de Dent. Bueno, no es común, pero en realidad dentro de las tubulopatías deberíamos de sospechar en aquellos pacientes que tienen hipercalciuria y que de acuerdo a lo que va es la progresión a enfermedad renal crónica. Pacientes que tengan hipercalciuria con un poco de proteinuria, y en la vigilancia evolución tenemos este tipo de elevación de creatinina, podemos estar hablando de un DENT. También tenemos hipomagnesemias familiares con hipercalciuria y nefrocalcinosis, y evidentemente también tenemos las acidosis tubulares, tanto distal, ¿sí? O la clase 3, que es la conjugada de las dos, o la 4, que en realidad tiene que ver con la aldosterona, una diabetes insípida, nefrogénica, y aquí siempre tenemos que hacer la diferencia entre una central, de acuerdo a algunas pruebas que realizamos.
¿no? Eso principalmente tiene que ver con la osmolaridad sérica y urinaria del paciente, así como el sodio, tanto urinario como sérico que lo presente. Pero bueno, hablando un poco a la anterior, puede uno decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las cosas que me van a hacer sospechar que tengo una tubulopatía compleja o simple? Uno, y es muy importante, ya que me decía, pues hay que hablar un poco de raquitismo hipofosfatémico ligado al X, pero quiero que veamos que el dato pivote de todas las tubulopatías, a pesar de todo, va a ser justamente talla baja y retardo en el crecimiento. Y con esto no estoy diciendo que todos los niños que tengan talla baja o retardo en el crecimiento van a tener una tubulopatía, pero si nosotros evaluamos y el paciente evidentemente no tiene ninguna otra por parte de endocrino, o no tenemos datos de anemia, o no tenemos otras cosas, o hipotiroidismo, entonces debemos de sospechar que tienen tubulopatía, nada más por el simple hecho de tener una talla baja o retardo en el crecimiento. La otra es que los niños principalmente son pacientes que están todo el tiempo tomando líquidos y todo el tiempo yendo al baño. O sea, es muy común que incluso desde que son lactantes, los papás dicen, pues es que mi niño se echa 15 o 20 pañales al día y todo el tiempo tiene sed. Esto nos debe de llamar la atención tanto a los nefrólogos, tanto a los pediatras, y también es importante saber que si es excesivo, excesivo en todo sentido, generalmente también son muy ávidos esos alimentos que son ricos en minerales, o sea, que tienden a ser como tendencias como salados, agridulces. Entonces, si tenemos estas cuestiones, debemos de sospechar. Ahora, no todos los niños tienen talla, polibria, o sea, depende de la tubulopatía y depende de lo que esté afectado, ¿no? Entonces, también tenemos datos de raquitismo. Por ejemplo, en todos los raquitismos, tanto el carencial que tiene que ver con una ingesta poco adecuada de vitamina D, o que estemos hablando de algo genético como es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, en ambos, o que son deficientes por vitamina D o que son resistentes a vitamina D, en todos ellos la característica principal es que vamos a tener datos de raquitismo, y datos de raquitismo es una dismineralización ósea deficiente. Hay que acordarnos que antes de que haya el cierre de la placa, estamos hablando de raquitismo. Después de la placa, entonces estamos hablando de osteopenia. Entonces, esto es muy importante, principalmente cuando nos damos cuenta, cuando los niños empiezan a caminar, y es aproximadamente a los 2 años que uno dice, bueno, o sea, está los piecitos como de charrito, pero están más de lo normal. Esto para mí sería un dato pivote, independientemente de talla o poliuria, o sea, porque les digo, no todos tienen al mismo, pero estas cosas, aunque sean aisladas, nos debe hacer de sospechar en tubulopatías. Y evidentemente tetania, o sea, por ejemplo, si yo te tiro demasiado magnesio, puedo presentar datos de tetania, ¿no? Todos estos pacientes, o incluso considerando que, híjole, hacemos el antecedente, el heredo familiar, y resulta que la abuelita tiene litiasis y empezó muy joven, tiene otro tío con litiasis. Generalmente la litiasis es muy frecuente en la población mesoamericana, y probablemente muchos no nos demos cuenta o se exacerbe con la falta de ingesta de líquidos, ¿no? Esa es una, o que comamos mucho sodio o muchos alimentos procesados, o que comamos muchas proteínas y que comamos muy pocas verduras. Entonces, este es un antecedente importante de litiasis, porque muchas de estas tubulopatías están asociadas a algo que se llama nefrocalcinosis. Otra es hipertensión sin causa aparente. Curiosamente, cuando nosotros somos adultos, pues a hipertensión nos mandan con el cardiólogo, y cuando nosotros somos hipertensos de niños, en realidad nos mandan al nefrólogo. Y esto tiene que ver porque el riñón controla la presión arterial a través de ciertas sustancias que se llaman renina, libera angiotensina, aldosterona, y a final de cuentas lo que hace es que hay una vasoconstricción periférica, y eso así, imagínenselo como un jardín, eleva la presión arterial. Entonces el riñón es quien controla la presión arterial
pues de todas las personas. Entonces, cuando no tenemos una causa adecuada de por qué está la presión arterial elevada, debe de hacernos sospechar en tubulopatías. Y aquí hago un gran paréntesis porque, ojo, en la presión en los niños no es así el 120/80 del universal de los adultos. Los niños están estandarizados por talla y de acuerdo a la percentila que tenga. Esto quiere decir que ese 120/80 en un niño, por dar un ejemplo, de 5 años, de 7 años, estaría pasando una crisis hipertensiva el paciente. Entonces, esas presiones son muy altas. Si ustedes notan datos raros de presión, de oclusión, de que le han tomado la presión alguna vez a su niño y la trae alta, evidentemente esto es un signo importante y hay que acudir al nefrólogo para su valoración. Otra, otra de esta clínica sugestiva es justamente la deshidratación. Cuando hacemos un feedback de todos estos pacientes, resulta que desde que nació ha ido a urgencias o incluso ha estado en terapia intensiva con datos crónicos o más bien de choque por deshidratación. Y esta es una muy importante. Y aclaro, por ejemplo, un raquitismo no va a llegar con deshidratación, pero una diabetes insípida probablemente sí. Un Fanconi probablemente sí. Entonces, se piensan y dicen, bueno, le tomamos una gasometría y resulta que tiene 4 de bicarbonato, 15 de bicarbonato, y resulta que el paciente en realidad tiene una tubulopatía. Entonces, esto, cuando nosotros hagamos el feedback de nuestro paciente o nuestro hijo ha ido muchas veces a urgencias y en todas esas se ha diagnosticado una deshidratación y uno dice, bueno, como papá, ¿qué me queda? O como pediatra, o sea, le estoy dando el aporte y aún así parece que el niño pues literal lo toma y se va. Entonces, esto es un ojo y un parteaguas, ¿sí? El otro son anomalías oculares. Debemos recordar que muchas de las proteínas que tenemos en los ojos, en los oídos y en los riñones principalmente están asociados en conjunto o tenemos algunas proteínas muy similares que si tenemos alguna malformación ocular o auditiva es importante realizar un chequeo renal, ¿sí? El otro es hipacusia, lo que les comentaba, porque muchas de nuestras proteínas son similares. Y si el paciente también tiene astenia, malestar, irritabilidad, o sea, está sumamente cansado, no puede casi ni abrir los ojos, o incluso simplemente el caminar le cuesta porque los músculos le duelen, se siente mal, se ve decaído, esto es una sospecha grande de tubulopatía. Y otra muy importante, al igual que la deshidratación, cuando hacemos el feedback, resulta que tienen mucho desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, son pacientes que aparte del bicarbonato, probablemente en algunos llegan con sodios de 170 en una diabetes, ¿no? O llegan con potasios de 1,8 en un síndrome de Bartter. O sea, es importante que de acuerdo a lo que encontremos, es la tubulopatía que vamos a sospechar. Y con esto no quiero decir que todos deban de tener todas estas cosas, sino simplemente con uno y que haya recurrencia, eso nos debe de llamar la atención. Y pues bueno, si aparte todos hacemos la historia perinatal y existe prematuridad o hubo mucho líquido o tuvimos bajo peso al nacimiento, pues obligado debemos de acudir al nefrólogo pediatra para que nos valore, ¿sí? Y es importante realizar una anamnesis de todos estos pacientes. Uno, ver qué antecedentes familiares de consanguinidad tenemos. Resulta que muchas veces no tenemos consanguinidad, pero la endogamia es muy pequeña, o sea, es demasiado alta. O sea, vivimos en un pueblito donde a lo mejor hay 1,000 habitantes y pues, aunque no haya consanguinidad, resulta que en algún punto nuestras familias sí son, pues, familia, ¿no? ¿Qué fármacos hemos utilizado? Hay fármacos que ocasionan tubulopatías, principalmente los de quimioterapia, esto también es importante mencionar, o qué enfermedades tenemos, ¿no? Los antecedentes obstétricos, como ya les había dicho, si hay prematurez, si hubo mucho líquido amniótico o no hubo nada de líquido amniótico, todo eso son datos importantes, incluso si la placenta fue muy grande o fue muy pequeña, ¿sí? Y la historia dietética, cómo es su consumo de líquidos, cómo es el consumo de la sal,
y el ritmo de diuresis o si los pacientes, y aquí quiero dar un ojo, o sea, los pacientes que tienen enuresis, que significa que se hacen pipí después de los 5 años, este es un dato importante de que tenemos que ver los nefrólogos pediatras, porque muchas veces me he encontrado con que dicen, es que el niño es flojito y, o tiene problemas psicológicos y se enfocan mucho en lo psicológico, pero ni siquiera hemos abordado si realmente orgánicamente no tenemos un problema que nos esté condicionando. Y la parte que más me encantaría decir es, todo niño que se levanta en la noche a hacer pipí, que no está concentrando su orina, y eso ya es un ojo, tanto para el médico general, tanto para el pediatra, tanto para el familiar, que decir, no, algo no está bien y necesito que lo cheque en nefrología pediátrica, porque incluso muchos de los niños que tienen enfermedad renal crónica, la primera manifestación es obviamente que dejaron de concentrar, entonces en la noche se levantan a hacer mucho pipí y esto sería también muy importante. En cuanto a las alteraciones electrolíticas, pues podemos encontrar todas las que les digo, pero a final de cuentas el riñón controla todos los minerales, todos los electrolitos. Entonces encontramos desde acidosis metabólicas, hiperclorémicas en las acidosis tubulares, alcalosis, hipercalemia es con hipocalemia, Wiedemann-Bartter, ¿no? Hiponatremia con hipercalemia o hiponatremia sola o poliuria, polidipsia, hipercalciuria o incluso fósforos muy bajos cuando son, por ejemplo, los raquitismos. En la exploración física es importante cuando llegan estos pacientes revisar los signos de raquitismo, de sordera, de alteraciones oculares, deformidades craneales. Valorar el estado de hidratación es muy importante y sobre todo vigilar crecimiento, presión arterial y el peso del paciente. Entonces, recapitulando todos esos niños que tienen tallas bajas, que son muy ávidos de comidas saladas, que tienen mucha sed todo el tiempo, que se levantan en la noche a hacer pipí, que se hacen pipí en la cama después de los 5 años, que han caído constantemente a hospitales por datos de deshidratación, bueno, entre otros. Debemos decir, algo está pasando, hay que mandarlo al nefrólogo. Y bueno, de laboratorios iniciales, una química completa con gasometría venosa, de acuerdo a lo que tengamos pensando en si debemos pedir osmolaridades o renina o aldosterona. En la pipí, pues de entrada un examen general de orina nos da mucha conceptualización de cómo está tanto el túbulo como el glomérulo. Si sospechamos, por ejemplo, que es un Fanconi, pues evidentemente tenemos que pedir todas las excreciones urinarias. Si es nada más una acidosis proximal, pues una fracción de excreción más la gasometría, más la química, ¿no? O sea, todo depende de hacia dónde nos guíe la clínica. Y de en cajón, todos los pacientes deben de tener un ultrasonido renal y de vías urinarias, preferentemente si ya miccionan con prellenado vesical y postllenado vesical, que también es muy importante, ¿no? Y en algunos casos debemos de hacer pruebas genéticas. Sí, bueno, a veces en la mayoría de los casos tenemos que corroborar, sin embargo, no en todos lados se pueden realizar pruebas genéticas. Y como clave debemos saber que la disfunción tubular no tiene alterado el filtrado glomerular. ¿Esto qué quiere decir? O sea, van a ser niños que tienen creatininas normales, pero tienen una alteración tubular. Acordémonos, la nefrona está compuesta por el glomérulo es el que filtra toda la sangre 150 veces, y después están los túbulos, que es el que hace todas las funciones de los electrolitos, evita que tiremos proteínas también, y también que tiremos demasiada agua, ¿no? También hay que descartar todas las enfermedades sistémicas y tóxicas. La presentación clínica depende mucho de la edad, depende qué es lo que encontremos y de acuerdo a eso depende de lo que vamos a pedir en los estudios. En general, pedir un estudio tiene que ser simultáneo. O sea, por ejemplo, si le estoy diciendo tengo tubulopatía proximal con un Fanconi, que es tirar absolutamente todo, pues justamente en ese momento pido lo de sangre y lo de orina, no después, no antes. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que nosotros como organismo somos un momento, ¿no? O sea, esos laboratorios es un momento, es una foto de en ese momento cómo estábamos. Entonces, si yo pido
una recolección de orina de ayer, pues no es lo mismo a lo que hoy comí. Entonces ya cambian las excreciones. Tiene que ser todo simultáneo. Hay que descartar malformaciones de vías urinarias y renales en todos estos pacientes y es muy importante que el tratamiento sea enfocado, obviamente, uno, a hacer todas las reposiciones hídricas, pero sobre todo enfocarnos cuál es la causa de esta tubulopatía. Y pues bueno, con eso espero que haya quedado un poquito más claro. Yo sé que son temas muy complejos en unas pocas diapositivas, pero en general las tubulopatías, tanto simples como complejas, vemos que dentro de todo, no todo el mundo las conoce, no todo el mundo ha escuchado de ellas. Sí recordar que como conclusión, que si tenemos pacientes con talla baja, que frecuentemente y en forma aislada, talla baja, que vayan al hospital muchas veces por choque o deshidratación, que tomen mucha agua, que coman mucha sal, que se levanten mucho en la noche a hacer pipí, que tengan la presión alta, son datos importantes que nosotros como nefrólogos pediatras debemos de hacer el conjunto y de acuerdo a eso es el tratamiento que vamos a dar. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctora. No, al contrario, la verdad es que es muchísima información, muy, muy valiosa, que nos ayuda pues a identificar, ¿no? Como usted bien lo dice, a no confundirse con otras patologías y que también, que cuánto es tan importante todos nuestros órganos y muchísimo también el riñón. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora. Yo tengo aquí dos preguntas, si nos ¿Sí? ayuda a contestar. Muchas gracias. Si puede dejar de compartir, doctora, ya no hay ningún, Ah, claro que por sí. favor. Sí. Bueno, la primera pregunta, doctora, es, ¿cuál es la incidencia que se está manejando en México de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? La incidencia de estos pacientes, ¿cuál sería? La incidencia de todos estos pacientes es baja. Desgraciadamente en México no tenemos ningún reporte ni de enfermedad renal crónica, ni de patologías glomerulares en general, ni evidentemente de tubulopatías. Yo creo que es un punto que se ha tocado en muchos foros donde la importancia de hacer registros. Entonces, incidencia tal cual no tenemos mexicana a nivel mundial también es muy escasa. Hemos de ver que muchas de estas tubulopatías incluso se encuentran en programas o portales como Orphanet, que estamos hablando que muchas de ellas son o raras o son poco frecuentes o son ultra raras, ¿no? Sí, sí, por supuesto, doctora. Pues muchísimo trabajo que hacer en el registro, ¿no? Como bien lo dice. Y otra pregunta, doctora, respecto al diagnóstico. Cuando estos pacientes ya son diagnosticados y que ya, bueno, sabemos que el espectro de las tubulopatías, pues bien lo desglosó, ¿no? Que intervienen muchísimas características para saber exactamente cuál es el problema y diagnosticarlas. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos se lleva un paciente en poder llegar a un diagnóstico? Es decir, desde que empiezan los primeros síntomas, se dan cuenta que se confunden con otras cosas, ¿cuál es más o menos el tiempo que se lleva para poder ser diagnosticado y tratado? Mira, fíjate, en el Instituto Nacional de Pediatría, que la verdad de quienes nos hemos formado ahí o quienes están con nosotros estudiando, la verdad es que tratamos de tener un ojo clínico muy importante hacia todas las enfermedades raras, bueno, no solo las raras, sino en general todas las que competen al riñón para darle lo más rápido que se pueda un tratamiento a algún paciente. Porque las tubulopatías que aquí te puse, algunas pueden ser incluso potencialmente mortales por ejemplo, el cambio electrolítico que tienen, ¿no? Pero tenemos otros como es el síndrome urémico hemolítico atípico, que el cual es mortal si no lleva tratamiento. Entonces, generalmente en el instituto tenemos muy buena incidencia de cuál es el tiempo. O sea, por ejemplo, en un paciente de los pacientes de síndrome urémico hemolítico atípico, estamos hablando que en 10 días le dimos el tratamiento que requería. Por ejemplo, si tenemos una cistinosis, trabajamos no solamente el equipo de nefrología, sino en conjunto con otros equipos, por ejemplo, errores innatos del metabolismo. Entonces, dependiendo de la enfermedad, tratamos de darle prontitud al tratamiento. Estamos hablando también de raquitismos hipofosfatémicos ligado al X. Somos el único instituto que tenemos actualmente tantos pacientes y en tratamiento con un cierto anticuerpo monoclonal. Entonces, en realidad, dentro del instituto estamos como todo el tiempo hablando sobre estas enfermedades. Probablemente ahí la incidencia del cómo encontremos es rápida, pero sí hemos visto que el peregrinar de un paciente hacia la llegada al instituto incluso puede ser de años.
Sí, doctora, es correcto. Por eso es que una gran felicitación a usted, a todo su equipo y bueno, a todo el Instituto Nacional de Pediatría, que sin duda ha sido y es y será el referente más importante en nuestro país para todas esas patologías que no son vistas por el ojo clínico de cualquier especialista incluso, ¿no? Y mucho menos por un especialista, digamos, un médico general o independientemente cuál sea la especialidad. Creo que aquí el trabajo en equipo y el trabajo transdisciplinario y la atención integral que les dan a los niños y niñas, pues es realmente espectacular, ¿no? Por eso les agradecemos muchísimo, doctora, y en especial a usted por este tema tan importante que seguramente lo van a ver muchísimas personas y van a entender un poquito más también profesionales de la salud que están aprendiendo en el tema y que van a ayudar muchísimo a poder, ¿por qué no?, diagnosticar o referir tempranamente a un niño con estas sospechas pues muy específicas como usted nos desglosó. Por eso le agradecemos muchísimo, doctora. ¿Un comentario final que nos quiera regalar? Pues yo creo que lo más importante en esto de tubulopatías, ya vieron que incluye muchísimas cosas, porque ya encontramos cistinosis, raquitismo, es eso, tallas bajas, retardo en el crecimiento, en una forma, ¿no? Que no encontramos explicación, que tengamos mucha ingesta de líquidos de los niños, que se levanten en la noche, son datos de raquitismo, evidentemente las deformidades, son datos que nos deben de hacer, pues, algo, clic y decir, hay que enviarlo oportunamente para que reciba adecuadamente el tratamiento, ¿sí? Claro, claro, si no las sospechamos o no las pensamos, pues no se pueden detectar o referir. Pues muchísimas gracias, doctora Lilian, nuevamente, gracias por su tiempo, un gusto, un honor tenerla aquí en nuestro programa y estamos seguros que será el primero de muchos. Muchísima información que nos pueda compartir. Y gracias a Muchísimas todos gracias. ustedes. Gracias a ustedes por Gracias, Jackie. acompañarnos en nuestro programa Salud con los Expertos y nos vemos a la próxima.